Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente favorita de chismecito jugoso y análisis profundo del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros galanes turcos preferidos. Hoy vamos a hablar de un hombre que levanta pasiones, un hombre que ha conquistado corazones alrededor del mundo, un actor que, aunque lo veamos siempre sonriendo en la pantalla, parece que últimamente no lo ha estado pasando tan bien. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Can Yaman. El título lo dice todo. Can Yaman explota, se acabó el consuelo, su vida amorosa al descubierto. Y créanme, no es clickbait. Vamos a analizar a fondo lo que está pasando en la vida de este talentosísimo actor, las razones detrás de su aparente frustración y, por supuesto, vamos a sumergirnos en los detalles de su vida amorosa, que como siempre, está dando mucho de qué hablar. Antes de que empecemos con el chismecito en serio, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema de hoy. Sus comentarios son súper importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones y teorías al final del vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en la vida de Can Yaman. Últimamente hemos visto a Can Yaman un poco más reservado, menos activo en redes sociales, y con declaraciones que sugieren un cierto cansancio y frustración. No es un secreto que la fama tiene su precio, y parece que en el caso de Can, ese precio está siendo bastante alto. Pero, ¿qué significa realmente este precio? No solo es la invasión a la privacidad o el escrutinio constante, también es la presión de mantener una imagen perfecta, la necesidad de complacer a una audiencia global y la dificultad de discernir entre las relaciones genuinas y aquellas motivadas por el interés. Recordemos que Can saltó a la fama mundial gracias a su papel en la serie Erkencikus, pájaro madrugador, donde interpretó a Can Divid, un fotógrafo aventurero y carismático que enamoró a la audiencia. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Protagonizó otras series exitosas como Dolunay, Luna Llena, e Inadina Aşk, Amor Obstinado, consolidándose como uno de los actores turcos más populares del momento. Pero más allá de los personajes que interpretó, Can Yaman se convirtió en una marca, un símbolo de masculinidad, aventura y un toque de rebeldía que resonó con fans de todas las edades y culturas. Pero la fama no solo trae aplausos y contratos millonarios. También implica una constante exposición mediática, críticas, rumores y, sobre todo, una invasión a la privacidad. Y parece que Can Yaman está llegando a un punto de inflexión en el que está diciendo basta. Este basta no es solo una expresión de cansancio, es una declaración de principios, una búsqueda de autenticidad en un mundo que constantemente exige una versión idealizada de sí mismo. En varias entrevistas recientes, Can ha dejado entrever su descontento con la forma en que se maneja su imagen en los medios. Ha manifestado su frustración por la constante atención que recibe su vida personal, especialmente su vida amorosa, que siempre está bajo el escrutinio público. Y este descontento no es infundado. Los medios, tanto en Turquía como a nivel internacional, han sido implacables en la cobertura de cada detalle de su vida, desde sus proyectos profesionales hasta sus más íntimas relaciones. Y aquí es donde entramos en el tema central del vídeo, la vida amorosa de Can Yaman. Como saben, Can ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido ampliamente cubiertas por la prensa. Desde su romance con Demet Özdemir, su compañera en Erkencikus, hasta su compromiso fallido con la periodista italiana Diletta Leotta, su vida amorosa siempre ha sido un tema candente. Estas relaciones no solo han sido objeto de chismes y especulaciones, sino que también han sido utilizadas para construir una narrativa sobre su personalidad y su comportamiento, a menudo de manera injusta y sensacionalista. El romance con Demet Özdemir fue, sin duda, uno de los más mediáticos. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fans rápidamente empezaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, las fotos y los vídeos que circulaban en redes sociales hablaban por sí solos. Los besos robados, las miradas cómplices y los gestos cariñosos alimentaron la fantasía de los fans, quienes veían en ellos la perfecta pareja. Sin embargo, la relación terminó abruptamente, dejando a muchos fans desilusionados. La ruptura fue un duro golpe para ambos y la presión de los medios solo exacerbó la situación, creando un ambiente tóxico que dificultó la superación de la ruptura. Después de su ruptura con Demet, Can Yaman sorprendió a todos al anunciar su compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta. Parecía que Can había encontrado finalmente a su media naranja,
y los dos se mostraban muy enamorados en redes sociales. Los viajes románticos, los regalos lujosos y las declaraciones de amor públicas pintaban un cuadro de felicidad perfecta. Sin embargo, para sorpresa de todos, la relación también terminó repentinamente, dejando a Kang con el corazón roto y con una imagen pública bastante dañada. La cancelación del compromiso fue un shock para muchos, y las razones detrás de la ruptura permanecieron en gran medida en secreto, alimentando aún más la especulación y los rumores. La ruptura con Diletta Leotta fue especialmente difícil para Kang. La prensa italiana fue implacable con él, acusándolo de ser un hombre machista y controlador. Además, surgieron rumores de que la relación era una farsa, un montaje publicitario para impulsar la carrera de ambos. Estas acusaciones, infundadas o no, dejaron una marca profunda en su reputación y lo expusieron a un torrente de críticas y ataques personales. Estos rumores, sumados a la presión mediática y al fracaso de su relación, parecen haber afectado profundamente a Can Yaman. En sus últimas declaraciones, se le ha notado cansado y desilusionado. Ha expresado su deseo de tener una vida más privada y de que se le juzgue por su trabajo como actor, y no por sus relaciones sentimentales. Esta declaración es un llamado a la empatía y al respeto, un recordatorio de que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos y emociones reales. Pero, ¿qué está pasando realmente en la vida de Can Yaman? ¿Por qué se le ve tan frustrado y cansado? ¿Está realmente explotando como sugiere el título? Creo que sí, en cierto modo. No una explosión de ira o rabia, sino una explosión de frustración contenida, una liberación de la presión acumulada a lo largo de años de exposición mediática y relaciones fallidas. Creo que hay varios factores que están contribuyendo a esta situación. En primer lugar, la fama es un arma de doble filo. Si bien le ha brindado oportunidades increíbles y le ha permitido alcanzar el éxito profesional, también le ha arrebatado su privacidad y lo ha sometido a una presión constante. Esta presión no solo proviene de los medios, sino también de los fans, los patrocinadores y la industria del entretenimiento en general, que exigen una imagen perfecta y un comportamiento impecable en todo momento. En segundo lugar, la vida amorosa de Can ha sido un constante torbellino. Sus relaciones han sido intensas, mediáticas y, en última instancia, fallidas. Esto sin duda ha afectado su salud emocional y su confianza en sí mismo. El miedo al fracaso, la dificultad para confiar en los demás y la constante exposición a la crítica pueden haber creado una barrera que dificulta la construcción de relaciones sólidas y duraderas. En tercer lugar, la imagen pública de Can ha sido objeto de controversia en varias ocasiones. Ha sido acusado de ser machista, arrogante e incluso de tener un comportamiento inapropiado. Estas acusaciones, aunque no siempre sean ciertas, han dañado su reputación y han contribuido a su frustración. Es importante recordar que las percepciones públicas son moldeadas por los medios y las redes sociales, y que a menudo no reflejan la realidad de una persona. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro. Tiene sentimientos, sueños y, por supuesto, errores. No es justo juzgarlo constantemente y someterlo a una presión mediática implacable. Detrás del actor exitoso hay una persona que lucha por encontrar el amor, la felicidad y la paz interior. Creo que Can necesita un respiro, un tiempo para alejarse del foco público y para reconectar consigo mismo. Necesita enfocarse en su trabajo, en sus pasiones y en su bienestar emocional. Quizás un retiro espiritual, un proyecto artístico personal o simplemente tiempo a solas para reflexionar sobre su vida y sus prioridades. Espero que Can pueda encontrar la paz y la felicidad que tanto anhela. Es un actor talentoso y una persona carismática que merece ser juzgada por su trabajo y no por su vida personal. Creo que tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento, y que su talento y su pasión pueden superar cualquier obstáculo. En cuanto a su vida amorosa, solo el tiempo dirá qué le depara el futuro. Espero que pueda encontrar una persona que lo ame y lo respete por quien es, y que pueda construir una relación sólida y duradera. Que encuentre una compañera que lo apoye en sus proyectos, que lo entienda en sus momentos de debilidad y que lo celebre en sus éxitos. En resumen, hemos visto que Can Yaman está pasando por un momento difícil en su vida. La fama, las relaciones fallidas y las críticas mediáticas han contribuido a su frustración y cansancio. Es importante recordar que Can es un ser humano como cualquier otro y que merece ser tratado con respeto y comprensión. Necesita espacio para crecer, aprender y encontrar su propio camino, tanto en el ámbito personal como en el profesional.
Ahora quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kan-Yaman. Mi intención no es juzgarlo ni defenderlo, sino simplemente ofrecer una perspectiva más profunda sobre su situación y generar un debate constructivo sobre la fama, la privacidad y la presión mediática. Quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la situación de Kan-Yaman? ¿Creen que la fama es demasiado invasiva? ¿Qué consejo le darían a Kan para superar este momento difícil? Quiero leer sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí, ya que me permiten conocer sus puntos de vista y enriquecer el debate. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós.